Muy buenos días, mi nombre es Luis Bravo y les voy a hablar acerca de la extensión lateral del contenido orgánico total con base en datos sísmicos post-apilados. El desarrollo de recursos de hidrocarburos no convencionales tipo shale gas o shale oil es por mucho más complejo que un proyecto de exploración y producción convencional. Con sus retos y limitaciones, la caracterización de propiedades en los yacimientos de roca madre o roca generadora, con áreas que abarcan miles de kilómetros cuadrados, es uno de los principales objetivos de los proyectos en este tipo de yacimientos y requieren de aplicar nuevas técnicas y flujos de trabajo que mejoren la comprensión de los mismos y que permitan extender el conocimiento geológico obtenido localmente en las diversas áreas de estudio. Desde el punto de vista de la geología, para que un yacimiento de roca generadora conduzca a una productividad favorable, se consideran muchísimas características. Acá se muestran solo algunas de ellas. Ahora bien, desde la perspectiva geofísica, el contenido orgánico de estas rocas influye en la velocidad de compresión, la velocidad de corte, la densidad y la anisotropía del yacimiento. En consecuencia, debería ser posible detectar cambios en el contenido orgánico a partir de la respuesta sísmica. En ese sentido, si bien el dato sísmico nos permite ver más allá de las paredes del pozo, no hay forma de medir contenido orgánico directamente en ellos, solo puede estimarse de forma indirecta. Para esto es necesario analizar el link entre el dato de pozo y el dato sísmico, el cual viene dado por la relación entre la impedancia acústica y el contenido orgánico total. En esa línea de investigación, diversos autores han documentado en rocas generadoras predominantemente arcillosas que hay un decrecimiento de las velocidades de onda P, onda S y la densidad con el aumento del contenido orgánico, dando como consecuencia una relación negativa entre la impedancia acústica y el contenido de materia orgánica. Utilizando luego un modelo empírico de física de rocas e inversión sísmica, se ha logrado integrar estos datos para producir mapas o volúmenes de contenido orgánico sobre un levantamiento sísmico 3D. Cuando se analiza un yacimiento no convencional a nivel de cuenca, como el caso del Cretácico superior del Valle Medio del Magdalena, equivalente a la formación de la Luna en Venezuela, con varios niveles prospectivos, se requiere ir afinando el modelado de la cuenca para ayudar en la definición de los sweet spots o áreas de interés comercial. Entonces nos preguntamos, en un área tan extensa y donde la mayoría de los pozos no alcanzaron a perforar el Cretácico, dado que los yacimientos de interés son convencionales y de edad terciario, ¿cómo podemos aprovechar el dato sísmico para estimar contenido orgánico cuando los datos son escasos, están separados por decenas de kilómetros y no coinciden espacialmente con la sísmica disponible, en especial la 3D? Ahora sabemos que en play de rocas generadoras generalmente arcillosas, puede existir una relación entre impedancia acústica y contenido orgánico. Pero ¿cómo es esa relación cuando la roca es predominantemente calcárea? Eso es lo que tratamos de direccionar con este estudio. El estudio se realizó con la finalidad de extender lateralmente el conocimiento geológico adquirido en diversas áreas del yacimiento en roca generadora mediante el uso de datos sísmicos post-apilados. Para esto es necesario entender primero cómo es la relación entre el dato de impedancia acústica y contenido orgánico. Recordemos, debido al contenido de materia orgánica, hay un decrecimiento en la velocidad, en la densidad y en consecuencia en la impedancia. En datos de pozo, como bien saben, si tenemos datos de velocidad y densidad, se puede obtener impedancia acústica. En datos sísmicos no es tan directo. Como un primer paso, se acondicionan y se calibran los datos sísmicos y de pozos disponibles y relevantes. Posteriormente, se analizan una serie de crossplots que agrupan la respuesta de los datos de pozo por zonas y por nivel de interés para visualizar la posible relación entre impedancia acústica y contenido orgánico. En los datos sísmicos, lo cual hay abundancia del área de estudio, la impedancia acústica es habilitada mediante técnicas de inversión sísmica, en este caso de datos sísmicos post-apilados, obteniendo valores promedio de impedancia que luego de ser calibrada, al ser una propiedad de roca, puede ser comparada con el dato de pozo. A estos datos de impedancia provenientes de la inversión, en el nivel de interés se le aplica la relación COT
e impedancia acústica previamente determinada y se convierten a contenido orgánico total, extendiendo esta propiedad donde existe el dato sísmico, bien sea en una línea sísmica 2D o en un volumen sísmico 3D. Para identificar las posibles relaciones entre contenido orgánico total e impedancia acústica, se utilizó el contenido mineralógico como discriminador. El análisis conjunto de los datos disponibles permitió identificar en los diferentes niveles una tendencia donde efectivamente la impedancia acústica disminuye a medida que aumenta el contenido orgánico. Los niveles más arcillosos en azul corresponden a las formaciones de La Renta y Pujamana, y los datos en color verde corresponden a los niveles con mayor contenido de COT, pero también los más calcáreos, las formaciones Galembo y Salada. Considerando que los datos sísmicos responden principalmente a promedios y no a valores puntuales para el propósito del estudio, se supuso que la tendencia presentada entre los datos de COT e impedancia acústica se comportan de forma lineal y se pudo determinar la ecuación a que responden en cada caso. Algo interesante observado del análisis es que el gradiente de la relación entre contenido orgánico e impedancia acústica es muy similar para los diferentes niveles y zonas, y este valor se puede considerar característico solo de la cuenca del Valle Medio del Magdalena. Para comprobar la efectividad de la relación se utilizó un pozo ciego no incluido en el primer análisis. El resultado, un registro de COT que al compararlo con el dato medido mostró una correlación del 66%. Es decir, que dentro de los respectivos límites de COT e impedancia acústica, la relación parece funcionar. Esto nos habilita en el área de estudio una herramienta para estimar valores promedio de COT a través de la impedancia acústica. Habiendo comprobado las relaciones entre COT e impedancia acústica en datos de pozo, pasamos al dato sísmico. Luego de acondicionar y calibrar los datos sísmicos 2D que coincide con datos de pozo, se realizó un proceso de inversión acústica. Con la inversión se aplica un proceso a las amplitudes para obtener valores de impedancia acústica, la cual es una propiedad de roca y es comparable con datos de pozo. Técnicas de inversión han sido utilizadas con éxito en otros plays para extender y determinar propiedades de roca, como fragilidad, relación de Poisson u otras propiedades. En este caso, el método utilizado fue la inversión coloreada, una técnica que se aplica en datos post-apilados y aunque tiene sus limitaciones, representa un método económico y factible en recursos y tiempo en comparación a un método más robusto como una inversión simultánea, por ejemplo, que requiere datos preapilados y muchos más recursos para su análisis. Así las cosas, la relación previamente establecida entre COT e impedancia acústica para las formaciones La Renta, Galembo, Pujamana y Salada fue aplicada a la impedancia acústica proveniente de la inversión en cada nivel correspondiente. El resultado, una línea sísmica de COT que calibrada con datos de pozo nos permite extender esta propiedad mediante el dato sísmico en el intervalo analizado. A la izquierda se puede observar cómo fue el ajuste de registro de COT medido y el estimado a través del dato sísmico en cada nivel. Si vemos un detalle de resultados, una comparación en los niveles de interés de los datos de COT medido en el pozo versus el COT estimado de la inversión muestra un ajuste aceptable entre las diferentes fuentes del dato. En las formaciones Salada y La Renta C, el ajuste fue superior en comparación al resto. Dado que las amplitudes sísmicas, el método de inversión y la relación misma entre COT e impedancia acústica están sujetos a incertidumbre, este método proporciona un enfoque poco empírico para realizar esta tarea. En la zona norte, la respuesta no fue tan eficiente como la anterior. Si bien en la formación La Renta se observa que ambos registros de COT medido y estimado tienen un mismo orden de magnitud, en las formaciones Salada, Pujamana y Galembo, con variaciones de COT medido que van del 0.5 al 10% en una misma formación, el método no fue capaz de separar la respuesta de estas variaciones. En general, respondió a valores promedio. Algo a considerar es que la mayoría de las heterogeneidades en la roca generadora, como cambios sutiles en la mineralogía, contenido de COT, cambios en la porosidad orgánica, anisotropías, entre otros factores,
ocurren a una escala muy fina, en muchos casos por debajo del lambda cuarto, por lo que muchas de estas heterogeneidades serían difíciles de resolver a la frecuencia de la sísmica, como en este caso donde el dato sísmico en la máxima amplitud no superó los 20 Hz y con un espesor de resolución superior a 120 pies. Con los resultados obtenidos podemos concluir que primeramente se comprueba que en las rocas generadoras calcáreas, aunque no tan evidente como las predominantemente arcillosas, la velocidad y la densidad decrecen con el incremento del contenido orgánico. Los resultados sugieren que, considerando las limitaciones del método, la impedancia acústica proveniente del dato sísmico, calibrada con datos de COT, proporciona un método para extender lateralmente el conocimiento local adquirido sobre esta propiedad en yacimientos de roca generadora, aportando valor tanto en el modelado de cuencas como el direccionamiento de posibles áreas de interés comercial, comprobando la factibilidad del método. El contenido orgánico total obtenido mediante la impedancia acústica, resultado de la inversión, respondió a valores de COT superiores al 4%. Sin mencionar todos los factores que pueden afectar el resultado relacionados a la adquisición y el procesamiento del dato sísmico, esto puede deber su origen a la sensibilidad de los parámetros elásticos al contenido orgánico en la roca. Esto actúa en contra del método, ya que se podrían estar quedando sin detectar zonas con un contenido importante del COT, o sea, valores de COT entre el 2 al 4%. Las rocas con alto contenido de carbonato están sujetas a alteraciones diagenéticas que pueden cambiar su mineralogía, su estructura de poros y en gran medida la densidad, alterando en consecuencia la velocidad de propagación de las ondas en la roca, sus parámetros elásticos y la impedancia acústica. Las heterogeneidades en las rocas generadoras, por una parte, generalmente ocurren en una escala muy fina, por debajo del lambda cuarto, y por otra, las respuestas y las relaciones geofísicas, en especial con rocas generadoras calcáreas, pueden ser complicadas y aún necesitan ser mejor entendidas, por lo que hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Bien sea mediante métodos cuantitativos u otros métodos menos robustos, los cálculos basados en relaciones lineales o no lineales entre impedancia acústica y propiedades de roca, como el contenido orgánico total, pueden generar incertidumbre y hay que utilizarlos con cautela. Sin embargo, abren una ventana de oportunidad para entender la respuesta geofísica de las rocas generadoras de hidrocarburos, desarrollar proyectos en esa línea de investigación y generar valor con nuevos procesos, nuevas tecnologías en un área de mucha oportunidad como es la caracterización geofísica de los yacimientos no convencionales. Muchísimas gracias por su atención.